Revelado. El milagro profético de Napoleón Hill, transformación divina en 3 pasos SAGRADOS en un pequeño pueblo de México, donde la fe vibraba en cada rincón y las campanas resonaban como un eco de esperanza. Carlos vivía su tragedia personal. Su amada esposa, María, atrapada en las garras de una enfermedad despiadada, parecía desvanecerse día a día. Las noches eran largas, llenas de súplicas fervientes a Dios, pero la sombra de la duda comenzaba a cubrir su hogar. Oh, cómo anhelaba un milagro. En esa atmósfera pesada de incertidumbre, la comunidad empezó a murmurar. ¿De verdad Carlos cree en sus propias oraciones?, se preguntaban unos. ¿Dónde está la fe de este hombre?, murmuraban otros. Sin embargo, Carlos, un devoto católico de 38 años, se negaba a rendirse. Cada domingo, con la imagen de San Judas Tadeo brillando en el altar de su hogar, elevaba sus plegarias hacia el cielo. Anhelaba que el poder de su santo patrón lo acompañara, que lo guiara hacia la luz en medio de la oscuridad. Y así, se comenzó a aferrar a las enseñanzas del notable Napoleón Hill, quien hablaba de la transformación a través de la fe. Confianza divina, oración elevada, amor incondicional, repetía Carlos, mientras el brillo de las velas iluminaba su rostro cansado. Sin embargo, el tiempo fue cruel. Cada intento de tratamiento costoso se convertía en un golpe más al corazón, y la culpa consumía a Carlos como fuego devorador. Una noche, atrapado en su tormenta de pensamientos, se encontró en la capilla del templo, donde el aroma de las velas encendidas envolvía su espíritu hecho trizas. En ese momento de soledad, las palabras fluyeron de su corazón. «Señor, dame paz», clamó, y pareció que el universo lo escuchaba. Una silenciosa paz sobrenatural invadió su ser. ¡Qué increíble alivio! En medio de su desesperación, su fe había encontrado un nuevo aliento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Poco a poco, Carlos comenzó a compartir su experiencia con sus vecinos. Algunos escuchaban sus palabras como si fueran oraciones al viento, otros dudaban y muchos murmuraban. Pero la fe se encendió en aquellos corazones abiertos. En la noche de vigilia en el templo, la atmósfera estaba cargada de energía, sentimientos encontrados entre la esperanza y la incredulidad. Los murmullos sagrados se deslizaban por el aire, y la mirada de los fieles entrecerraba los ojos, preparados para lo que vendría. Frente a esa comunidad expectante, Carlos se convirtió en un faro de luz. Ante el silencio reverente, la pregunta flotaba en el aire: ¿será suficiente la fe de este hombre para desencadenar el milagro que todos esperaban? La historia apenas comenzaba, y el misterio divino se acercaba sigilosamente. Carlos, sintiendo el peso de las miradas en su ser, respiró hondo. La luz de las velas titilaba suavemente, como si respondiera a sus pensamientos incesantes. Hoy es el día, se decía mientras tomaba fuerza de su fe renovada. El latido de su corazón resonaba con cada oración, cada súplica, como un tambor llamando a la guerra contra la desesperanza. La vigilia comenzó con un canto que resonó en la capilla. Unos pocos valientes levantaron sus voces, aunque de inmediato se sintió la tensión. Miradas incrédulas aún flotaban en el aire, llenas de dudas. Pero algo en el ambiente empezó a cambiar, era como si las almas presentes sintieran un tirón en sus corazones. La fe de Carlos estaba empezando a sembrar pequeñas semillas de esperanza. Mientras los cantos crecían en intensidad, Carlos decidió compartir su historia. Con voz temblorosa pero firme, habló. Mis hermanos, el dolor que he vivido no me ha llevado a la sombra, sino a la luz. La fe puede mover montañas, afirmó mientras sus manos, llenas de energía, se extendían hacia su comunidad. En mi situación, he aprendido a empoderarme a través de la oración, a no desmayar en la lucha y a lanzarme al océano de la confianza divina. La congregación se mostró cautelosa, pero cada palabra de Carlos era un susurro a sus almas sedientas. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo sus propias batallas. Tal vez necesitamos un milagro, pensó una anciana que siempre había sido testigo del sufrimiento de la familia,
mientras la esperanza comenzaba a hinchar su pecho. Las horas pasaron y poco a poco, la atmósfera densa se volvió ligera. Carlos, con sus pensamientos concentrados en la paz que había encontrado, invitó a todos a cerrar los ojos y abrir sus corazones. Si confiamos, veremos la gloria de Dios, dijo con fervor. La oración se hizo más profunda, la comunidad se unió en un canto poderoso, y de repente, un silencio sobrecogedor abrazó el templo. Era un momento suspendido en el tiempo. Las velas brillaban intensamente, como si el mismo cielo escuchara. Las paredes del templo parecían contener la respiración, cada persona allí sentía un eco en sus espíritus. Una joven, con lágrimas en los ojos, sentía que la sanación comenzaba en su interior. Otros, revelando secretos ocultos, se arriesgaron a compartir sus dudas, creando un espacio seguro donde la vulnerabilidad floreciera entre la fe. De pronto, un pequeño milagro ocurrió. Una de las velas parpadeó fuertemente, y todos la miraron. Era como si algún poder celestial quisiera demostrarles que no estaban solos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa señal era más que una simple variación de luz, era un recordatorio de que la presencia divina se manifestaba entre ellos. La fe de Carlos había despertado algo en la comunidad, la unidad, el amor y la esperanza empezaron a tomar forma. No solo yo necesito un milagro, pensó. Todos aquí lo deseamos. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿podría su fe conjunta ser el puente hacia lo desconocido? Y así, en esa noche emocionante, las oraciones se unieron como un río desbordante. Las intenciones de cada corazón se deslizaron a los ojos de Dios, y la expectativa por un milagro tangible se volvió palpable. Algo estaba por suceder, algo que podría cambiar sus vidas para siempre, pero la verdadera pregunta era, ¿estaban listos para recibir lo que venía? Mientras la vigilia continuaba y la esperanza se avivaba, la obra divina que aguardaba tras las puertas del tiempo se acercaba lentamente. Carlos solo podía pensar en una cosa: ¿cómo se vería la intervención de Dios en este acto de fe colectiva? Las respuestas parecían vibrar en el aire, mientras el misterio del futuro comenzaba a desvelarse. La atmósfera en la capilla se mantenía tensa, pero a la vez cargada de una energía que hacía vibrar el corazón de todos. Las velas parpadeaban al ritmo de una esperanza renovada. Carlos, aún sintiendo esa conexión especial con sus hermanos y hermanas en la fe, decidió profundizar aún más en su mensaje. Cada uno de nosotros tiene un propósito, pronunció con un fervor contagiante. No solo estamos aquí por casualidad. Cada batalla en nuestra vida es un paso hacia nuestro destino divino. Las palabras de Carlos resonaban, rebotando entre las paredes en un eco espiritual. En ese preciso instante, los murmullos se hicieron más fuertes. Personas de diferentes generaciones comenzaron a abrirse, compartiendo sus cargas y sus sueños. Una madre habló sobre la enfermedad de su hijo, mientras un joven expresaba sus luchas con la incomprensión de quienes le rodeaban. Era como si el Espíritu Santo se manifestara en el encuentro de almas, convirtiendo sus sufrimientos en una sinfonía de anhelos buscando respuesta. Así como Jesús compartió su dolor en la cruz, nosotros también tenemos que ser valientes. Nuestra vulnerabilidad nos une, fortalece nuestra fe. Hermanos, unámonos en oración, gritó Carlos, su voz resonando con una mezcla de determinación y amor. Aquellas palabras encendieron un fuego en los presentes. Las bancas comenzaron a temblar con el movimiento de personas que se levantaban, abrazándose unos a otros en una expresión de amor fraternal. El corazón de Carlos se estremeció. Y mientras la congregación se unía en coro, sintió una presencia abrumadora, como un abrazo cálido que envolvía todo el lugar. Una ola de calma y alegría parecía fluir desde las velas, iluminando no solo el espacio, sino también los rostros llenos de esperanza. La angustia se desvanecía, y en su lugar emergía la certeza de que algo grandioso estaba por acontecer. En medio del fervoroso canto, Carlos reconoció un rostro familiar cruzando el umbral de la capilla. Era su abuelo, anciano pero lleno de luz, quien había sido su pilar en momentos difíciles. Con lágrimas de emoción en los ojos, corrió a abrazarlo. «Abuelo, tu presencia aquí es un milagro», exclamó, sintiendo que cada lágrima derramada traía consigo sanación. El anciano sonrió con amor y sabiduría, y en su mirada había una promesa de que la oración de la comunidad no se perdería en el viento. «Recuerden, la transformación empieza desde adentro», dijo el abuelo con voz suave pero firme. «A veces, lo que más necesitamos es un cambio en nuestro propio corazón». La comunidad respondió con un murmullo de acuerdo. La intervención divina se volvía más clara,
como una visión que comenzaba a manifestarse ante sus ojos. Las manos levantadas en oración eran un símbolo de su disposición a recibir lo que Dios había preparado. Con cada palabra y cada acción, el ambiente sagrado se tornaba más perceptible. Las personas ahí presentes comenzaron a sentir una renovada valentía. La fe cobró fuerza, como un río que rompía sus barreras. Las murallas de la incertidumbre empezaron a caerse, y un sentimiento palpable de esperanza llenó el aire, vibrante y real. Sin embargo, mientras el clamor por un milagro crecía, una pregunta persistía en el corazón de Carlos: ¿qué forma tomará la intervención de Dios? ¿Estamos preparados para lo que vendrá? Mientras su mente giraba en busca de respuestas, un profundo silencio cayó sobre la capilla una vez más. Esa calma fue como un compás aguardando a que se tomara una decisión crucial. Los ojos de todos estaban fijos en el altar, como si cada uno de ellos esperara un rayo de revelación. La noche aún guardaba secretos, y el eco de la fe de la comunidad resonaba con una intensidad renovada. Sin embargo, el misterio de lo que estaba a punto de revelarse comenzaba a asomarse lentamente. Cada corazón latía al unísono, aguardando un encuentro divino que podía cambiarlo todo. ¿Sería la respuesta a lo que habían estado esperando, o una sorpresa más allá de su imaginación? La calma en la capilla se mantuvo, pero en el aire flotaba una tensión electrizante, una expectativa palpable. Carlos sintió como su corazón latía con cada susurro del Espíritu Santo. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que cada rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza. La congregación, unida en plegaria, esperaba una revelación, un instante que cambiaría sus vidas. De repente, un murmullo emergió en lo profundo de la sala. Una mujer delgada, de cabellos canosos y ojos chispeantes, se levantó con una energía inesperada. «Hermanos, he sentido desde hace días que Dios me está hablando. Me ha mostrado un camino hacia la sanación que no solo es físico, sino espiritual», dijo, su voz sombreando todo el lugar. Carlos se sintió atraído por su fervor y la sabiduría en sus palabras. «Cuando buscamos la luz, los ojos de Dios ven nuestro deseo sincero», continuó ella, sus manos extendidas. «No se trata solo de orar, sino de actuar. Cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad por nuestro destino». Las palabras reverberaron en la capilla, y muchos comenzaron a asentir. La mujer hablaba de un viaje que comenzaba en el corazón, un viaje hacia la autotransformación. Carlos, sintiendo un ardor en su pecho, tomó el impulso y se levantó. «Sí. Debemos comprometernos a buscar cambios, y no solo en nuestras circunstancias, sino dentro de nosotros mismos». La energía vibrante se intensificó, y el pueblo comenzó a unirse en una danza de fe. Se elevaron voces y manos, y el poder del momento llenó el aire como un aroma dulce y lleno de vida. Mientras todos estaban inmersos en su fervor, Carlos recordó lo que su abuelo había mencionado sobre la transformación. Apuntemos a lo más profundo. ¿Qué podemos cambiar en nuestro interior para reflejar mejor el amor de Dios? Su voz resonó entre la multitud, una invitación a la introspección, y la comunidad empezó a reflexionar. Un joven se levantó, visiblemente conmovido. «He luchado con la ira y el resentimiento», confesó, su voz temblando. «Hoy elijo perdonar. No quiero que nada me ate más a un pasado que ya no me sirve». La sinceridad de su declaración causó un eco, y otros comenzaron a compartir sus propios desafíos y deseos de transformación. Una anciana se unió, compartiendo su anhelo de aprender a ver el bien en los demás, incluso en los que la han herido. «El amor puede ser más fuerte que todo lo demás», dijo con un brillo en sus ojos. Carlos se maravilló al ver cómo las palabras, las oraciones y las historias se entrelazaban en la capilla, como hilos de un hermoso tapiz. Era más que una reunión, era una red de amor que se tejía en tiempo real. Cada espíritu presente, cada testimonio, cada beso de paz en ese lugar sagrado creaba un nuevo propósito profundo. Finalmente, en medio del fervor, una luz brillante pareció reflejarse en los rostros de los congregados. Un destello de entendimiento iluminó su mente colectiva. «La transformación es un viaje, y hoy estamos dando el primer paso», murmuró Carlos, con los ojos llenos de asombro. De repente, un sonido profundo resonó en la capilla, como el eco de un tambor distante. Silencio. Todos se quedaron mirando hacia la entrada. La noche mantenía un secreto, un mensaje divino que aún estaba por manifestarse. ¿Cuál sería ese milagro que estaban esperando? ¿Estaban listos para recibirlo, en la forma que él decidiera? La expectativa entre ellos creció, como un latido que resonaba en sus corazones, lanzando el misterio al aire. El camino de la transformación apenas comenzaba.
El silencio se volvió casi palpable en la capilla. Carlos sintió que el aire se cargaba de una energía sobrenatural, como si cada uno de ellos estuviese al borde de experimentar algo sublime y desgarrador al mismo tiempo. Los rostros, iluminados por las llamas de las velas, reflejaban expectación, y un cúmulo de emociones sobrepasaba el umbral de lo visible. La figura de la anciana se erguía frente a ellos, su mirada resonando con la sabiduría de los años vividos. Hermanos, la sanación que buscamos solo puede llegar cuando abrimos completamente nuestros corazones. Debemos ser honestos con nosotros mismos y comandar nuestro miedo hacia un regalo que se nos ofrece. La comunidad se sintió unida en un solo espíritu, unísono en su anhelo de transformación. Carlos, sintiendo el profundo vínculo que los ataba, tomó un momento para reflexionar. ¿Qué significa realmente transformarse? ¿Estamos dispuestos a dejar ir lo que no nos sirve? Su pregunta flotó, rica de un peso espiritual que invitaba a la introspección. Mientras los susurros de la congregación hacían eco por las paredes de la capilla, un hombre mayor se levantó. Yo he dejado pasar oportunidades, he estado atrapado en las sombras de mis propios errores, dijo con voz temblorosa. Hoy elijo enfrentar mis miedos y caminar hacia la luz. Las palabras del anciano cargaron el ambiente con un halo de liberación. Los corazones se entrelazaron con su historia, y un murmullo de aceptación resonó entre ellos, como un fuego que comenzaba a encenderse. No pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a compartir sus propias luchas. Una mujer con manos callosas habló sobre la soledad que había sentido al perder a su esposo y cómo el resentimiento la había mantenido anclada. Hoy decido recordar los buenos momentos y abrir mi corazón al amor de Dios, declaró, y a su alrededor, el aire vibraba con la solidaridad de sus emociones. Carlos sintió una paz indescriptible ante la valentía de sus hermanos. Este es el sueño de Dios para nosotros, la comunidad en la que el amor y la sanación fluyen. Es un viaje hacia adentro, hacia el corazón, donde encontramos la luz que hemos buscado, agregó con fervor. La energía de sus palabras se sentía como un torrente que arrastraba a todos a un destino común. Sin embargo, justo en el instante en que la congregación empezó a sentirse unida, un susurro profundo, casi como una canción, se hizo presente en el aire. Era un eco que avanzaba desde la entrada. Carlos se detuvo, los demás también, y todos giraron la cabeza hacia donde provenía el sonido. Era como un canto arrullado, un murmullo que prometía esperanza y revelación. A medida que la melodía aumentaba, una luz comenzó a filtrarse en la capilla desde la puerta. Era cálida y dorada, llenando cada rincón con una gloria sincera. Carlos sintió que su corazón latía con más fuerza, como si la luz llamara a cada alma presente. ¿Qué es esto?, pensó mientras sus ojos se abrían de par en par, maravillado. De repente, en la entrada apareció una figura envuelta en luz. La presencia era casi tangible, el aire estaba impregnado de amor. La mujer anciana, aún al frente, levantó su rostro en un gesto reverente. El espíritu está aquí, murmuró, y a su alrededor, los murmullos se convirtieron en un clamor silencioso de adoración. Carlos pudo sentir cómo el ambiente se transformaba. La esperanza, la fe y la espera ahora eran un solo latido, un grito colectivo por lo milagroso. Este es el momento que estábamos esperando, pensó, a la vez que un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién era esa figura? ¿Qué mensaje traía consigo? La congregación, vibrante, comenzó a levantarse, con los ojos fijos en la luz que crecía frente a ellos. Cada corazón palpitaba al unísono, cada alma anhelante. Mientras la figura, aún sin revelar su rostro, avanzaba con gracia hacia ellos, la incertidumbre se convirtió en anticipación. Todos se preguntaban, ¿qué revelación divina se está desvelando ante nosotros? El camino hacia la verdadera transformación ahora tomaba un giro inesperado. La figura luminosa avanzó lentamente, como si el tiempo se detuviera en su camino. Las almas en la capilla contuvieron la respiración. La luz que la envolvía parecía danzar a su alrededor, emanando una energía que abrazaba, curaba y, sobre todo, iluminaba cada rincón de sus corazones cansados. Carlos sintió que sus pies se movían de manera involuntaria hacia adelante, como si una fuerza suave lo guiara. Sus pensamientos revoloteaban. ¿Quién es esta presencia? ¿Qué quiere de nosotros? Cada uno de los miembros de la congregación parecía compartir ese mismo deseo de acercarse, de entender. Finalmente, la figura se detuvo en el centro de la capilla, y un silencio profundo se adueñó del espacio. La anciana, llena de asombro, parecía casi reverenciar a la nueva llegada. Carlos no podía despegar la mirada.
Con una voz que resonaba como un eco desde el alma misma, la figura habló. Hijos míos, vengo a recordarles que la luz que buscan ya está dentro de cada uno de ustedes. La transformación que anhelan comienza desde su interior. Esa afirmación dejó a todos atónitos. Cada corazón resonó con esas palabras, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. Era un regreso a lo esencial. La figura continuó: el primer paso en su viaje de transformación es el reconocimiento. Deben reconocer su dolor, sus miedos y las sombras que han cargado. Al hacerlo, no se están debilitando, al contrario, están tomando el control. Carlos pudo sentir cómo su pecho se hacía más ligero. Esa incitación a no temer a sus propias luchas era liberadora. Las palabras de la figura penetraban profundamente en él: reconocer es un acto de valentía, y solo en esa valentía podrán dar el segundo paso hacia su renacimiento, la aceptación. Acepten. Instó. Acepten sus imperfecciones, sus fracasos, y sobre todo, acepten el amor incondicional de Dios. Al aceptarse, están abriendo las puertas a la sanación. Recuerden, son amados, no por lo que hacen, sino por quienes son. Los sollozos de liberación comenzaron a resonar entre la congregación. Las lágrimas caían, pero no eran simplemente de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación, de toda una vida de lucha al fin liberada. El ambiente se tornó vibrante, como si la energía de sus emociones alimentara la luz que la figura emanaba. Y por último, dijo la figura con una voz que resonaba con amor eterno, el paso final es la entrega. Entréguense a la voluntad del Creador, su amor les guiará hacia la verdadera transformación. Dejen que Dios obre a través de ustedes. Carlos cerró los ojos, sintiendo como su corazón palpitaba a un nuevo ritmo. La entrega era un acto de confianza que podría cambiar su vida. En ese momento entendió que cada paso, cada decisión futura, sería una oportunidad de dejar entrar esa luz. La figura sonrió, iluminando aún más el espacio. Era un gesto que decía más que 1000 palabras. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la luz comenzó a desvanecerse poco a poco. Todo lo que había estado resplandeciendo con una fuerza indescriptible ahora se filtraba una vez más en la realidad. El murmullo reverberante de la comunidad se transformó en preguntas llenas de expectativa. Nadie quería que se terminara ese momento, ese instante donde la transformación empezaba a sentir su camino. Mientras la figura retrocedía hacia la puerta, Carlos sintió su espíritu, una parte de él que recién comenzaba a despertar. ¿Qué vendrá después de aceptar, reconocer y entregar? Pensó, sus párpados aún cerrados, atesorando cada palabra. La figura se desvaneció en la luz, e igual que eso, un murmullo se elevó: no te detengas ahora. La verdadera aventura con el Espíritu Santo apenas comienza. Así, llenos de una fe renovada, se miraron unos a otros, sintiendo el peso de lo que aún quedaba por descubrir. Cada uno, conectado, preparado para emprender ese viaje transformador. ¿Qué milagros comenzarán a presenciar a partir de este instante? La respuesta aguardaba más allá de la puerta. La capilla estaba envuelta en un silencio reverente, un eco sagrado de lo que habían vivido en los últimos minutos. La figura luminosa había desaparecido, pero su esencia permanecía en el aire, una fragancia de fe y renovación que se sentía en cada rincón. La comunidad, unida por el mismo anhelo, empezó a murmurar, a compartir lo que sus corazones sentían. Carlos miró a su alrededor, sus ojos encontraron a la anciana, que aún tenía las manos entrelazadas en un gesto de oración. Había en su rostro una luz que no era de este mundo. El brillo de la revelación había hecho magia en su interior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un joven con la voz temblorosa, rompiendo el instante cargado de asombro. La anciana, con voz suave pero firme, les instó a cerrar los ojos. La luz que vimos es solo el comienzo. Ahora debemos llevar esa luz a nuestras vidas diarias. Cada uno de nosotros tiene una historia, una batalla que combatir. Juntos, hagamos un pacto de amor y apoyo. Seremos faros de luz para otros, como lo fue con nosotros. Carlos sintió inmediatamente que ese pacto era necesario y urgente. Con cada palabra de la anciana, el sentimiento de comunidad crecía. ¿No hemos esperado tanto por esto?, se preguntó a sí mismo. Mientras el resto de la congregación asentía, Carlos recordó la primera revelación de la figura, el reconocimiento. Era el momento de hablar de sus oscuridades, de sus luchas cotidianas. Uno a uno, empezaron a compartir.
Historias de desesperación, pérdida, de personas que necesitaban un abrazo sincero, una mano tendida. Entre lágrimas, risas y murmullos de aliento, comenzaron a abrir sus corazones, y con cada confesión, la atmósfera se volvía más cálida y vibrante. Una joven, cuyos ojos brillaban con un aire de esperanza, se levantó y dijo: «Siempre me sentí sola en mi lucha, pero hoy entiendo que no estoy sola. Ustedes son parte de mí, y yo soy parte de ustedes». Su voz resonó como un canto que envolvió a todos, uniendo a la congregación en una red de apoyo. Carlos sintió su propia voz alzarse en medio de esa energía renovadora. «Tengo miedo», confesó, «miedo de fallar, de no ser suficiente. Pero hoy entiendo que eso no me define. Hoy elijo aceptar mi imperfección y abrir mi corazón a la transformación». En ese momento, el murmullo se convirtió en un coro de afirmaciones. Todos levantaron sus voces, expresando lo que sentían: «Sí, somos luz. Somos amor». Juntos nos levantamos. La anciana sonrió, y su rostro reflejaba un contento profundo. Las lágrimas fluyeron entre los rostros, pero eran lágrimas de unidad, de nueva vida. La luz que había entrado en su capilla comenzaba a iluminar el camino hacia el exterior. La figura luminosa parecía haber sembrado no solo luz, sino un impulso por transformar no solo sus corazones, sino sus comunidades. Carlos sintió en su interior que ya no era el mismo. Había un fuego ardiente que consumía toda sombra de duda. «Si puedo enfrentar mis miedos y aceptar mis imperfecciones, ¿qué más es posible?», pensó. ¿Y si su vida podía ser un testimonio potente de cambio? La idea de transformar su dolor en testimonio comenzó a gestarse. El canto de la comunidad se fue debilitando poco a poco, pero el eco de sus promesas permaneció. La anciana, al borde de audacia, les instó: «No olvidemos estos momentos. Es aquí donde comienza nuestra misión. Nuestras luces brillarán en las calles, en los hogares y en los corazones de aquellos que aún no conocen la esperanza». Carlos miró hacia la puerta. Allí estaba, no solo un lugar de salida, sino un umbral hacia lo desconocido, lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que la verdadera aventura estaba por comenzar. Pero, ¿qué les deparará el futuro? ¿Qué revelaciones seguirán a estos pasos iniciales hacia la transformación? Una pregunta inquietante empezó a germinar en su mente mientras avanzaban un paso más hacia el futuro. La luz ya no estaba solo en la capilla, estaba entre ellos, lista para brillar fuera en el mundo. La comunidad sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían en su búsqueda de fe renovada? El aire fuera de la capilla estaba fresco, con una brisa que parecía llevar consigo las promesas y esperanzas que habían cultivado en su interior. Carlos y los demás comenzaron a caminar juntos, llevando consigo ese fuego renovador. La calle se iluminaba con sus risas, y cada paso que daban resonaba con una nueva determinación. Compartían un propósito, y eso les hacía invencibles. Carlos miraba a su alrededor, notaba los rostros de sus compañeros, ahora más brillantes. La joven de esperanza, cuya voz había llegado al corazón de todos, caminaba al lado de él. «¿Sabes? Estoy lista para enfrentar lo que venga», dijo con una confianza desbordante. Carlos respondió con una sonrisa tímida: «Yo también, pero no sé por dónde empezar». Fue justo en ese instante que la anciana se detuvo. En su mano sostenía una pequeña luz, una lámpara de aceite que había pertenecido a su abuela. «Esta lámpara representa nuestra misión», explicó. «La luz de la fe no se guarda solo para nosotros. Debemos compartirla, brindarla a aquellos que aún caminan en la oscuridad». Los rostros alrededor mostraron interés. Era un símbolo simple, pero poderoso. «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó otro joven. La anciana sonrió. «Con actos de amor. Con palabras de aliento. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un faro donde otros puedan refugiarse». Carlos sintió que la idea estaba tomando forma en su corazón. Recordó a su vecino, un hombre anciano que a menudo se sentaba solo en su porche. La imagen de su tristeza le golpeó. «Yo puedo comenzar por allí», pensó. La anciana lo miró, como si pudiera leer sus pensamientos. «Exactamente. No subestimes el poder de un gesto sincero. Un poco de luz puede ser todo lo que alguien necesita». Y así, mientras caminaban, comenzaron a hablar de otros, de quienes necesitaban ese abrazo de esperanza. Cada historia era como una llama encendida, aumentando la luz que llevaban en sus corazones.
Una conversación fluyó entre ellos, uno compartía una historia de un amigo que batallaba con la depresión, otro recordaba a un hermano que había perdido el rumbo. Cada vez que un nombre era mencionado, más luz se añadía a su misión colectiva. De repente, un murmullo se alzó entre ellos. ¿Qué pasaría si organizamos algo?, sugirió la joven esperanzada. Un encuentro comunitario donde podamos recibir a todos, ofrecerles un espacio, escuchar sus penas y ser esa luz que tanto necesitan. Los ojos de todos brillaron ante la idea. La anciana asintió. Sí, porque hay poder en la unidad, en el amor compartido. Carlos se sintió ahora en plena acción. Podemos preparar algo en el parque, dijo entusiasta. Un espacio abierto donde todos puedan venir, hablar y compartir. El grupo empezó a vibrar con la energía de la idea. Sí. Esto es solo el comienzo, resonó una voz con cada paso que daban. La emoción se iba transformando en una sensación palpable de expectación. Pero aún había una pregunta flotando en el aire: ¿cómo lograrían todo esto sin desanimarse ante los obstáculos que seguramente se presentarían? La anciana miró a todos con dulzura y determinación. Recuerden, cada pequeño acto cuenta. Y si uno cae, todos nos levantaremos juntos. No estarán solos en este viaje. El murmullo de afirmaciones se propagó entre ellos, llenándoles de fuerza. Al llegar al parque, su visión comenzaba a tomar forma, pero en el fondo de sus corazones había incertidumbre. ¿Podrían realmente hacer una diferencia? La energía que los rodeaba era innegable, pero el camino por delante, lleno de incertidumbres y desafíos, se presentaba como un romanzo por escribir. ¿Están listos para lo que venga?, preguntó la joven con un brillo en sus ojos. Y mientras se disponían a distribuir su luz, la respuesta quedó en el aire, esperando ser revelada en los días por venir. Con un horizonte lleno de promesas, Carlos se dio cuenta de que el camino hacia el amor verdadero y la transformación apenas comenzaba. Pero, ¿cuáles serían las pruebas que enfrentarían en su misión? ¿Qué intervenciones divinas les aguardarían en su búsqueda de esperanza? El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y el parque adquiría un tinte dorado que resaltaba la energía vibrante del grupo. La joven de Esperanza tomó la iniciativa. Tengo algunas ideas sobre cómo podemos organizar el encuentro, dijo con entusiasmo. Todos la rodearon, escuchando cada palabra con atención, como si fueran notas divinas que les guiarían. Carlos sintió que la chispa de la emoción crecía en su interior. Recordó las luces de la lámpara que la anciana les había mostrado, y cómo cada uno de ellos podía ser parte de esa luminosidad. ¿Qué tal si hacemos una cartelera, algo grande y colorido?, sugirió. Podríamos invitar a quienes conocimos y poner un espacio para testimonios, donde la gente comparta sus historias. Sí, gritaron algunos, sus rostros resplandecían como si vislumbraran un cambio. Se turnaron para aportar ideas, y la conversación se llenó de risas y pasiones renovadas. También podríamos ofrecer comidas, dijo uno. La comida siempre une a las personas. La anciana, que escuchaba todo en silencio, se unió al grupo. Recuerden, el encuentro no se trata solo de lo que hacemos, sino del amor con el que lo hacemos. Si cada plato que sirvamos lleva un pedacito de nuestro corazón, eso será lo más importante. Su voz resonaba con sabiduría, y todos prestaron atención. Mientras elaboraban los detalles, la luz empezó a debilitarse y las sombras aumentaban en el parque. Carlos sintió una ligera inquietud al pensar en sus vecinos a los que quería invitar, pero también temía si les interesaría. La anciana, leyendo su preocupación, se acercó y le dijo suavemente: el amor no espera respuestas, Carlos. El amor se da. Así que da con valentía. De repente, un hombre mayor apareció en la senda justo frente al grupo. Era don Alfonso, el vecino anciano que Carlos había estado pensando. Parecía perdido en sus propios pensamientos. Sin pensarlo dos veces, Carlos se acercó. Hola, don Alfonso. Estamos organizando un encuentro en el parque. ¿Le gustaría venir? La sorpresa en el rostro del hombre era palpable. Don Alfonso frunció el ceño por un momento, pero luego sonrió. ¿Un encuentro? No estoy seguro. Antes de que pudiese retractarse, Carlos abrazó su mano. Por favor, será un espacio para compartir, para reír y apoyarnos. ¿Le necesitamos? La duda en los ojos de don Alfonso comenzó a desvanecerse. Yo iré, declaró con una voz que sonaba menos rígida que antes.
El ambiente se llenó de alegría. Era un pequeño paso, pero para Carlos, era como ver cómo la lámpara que la anciana había mostrado empezaba a brillar. La luz no solo iluminaba sus corazones, sino que ya comenzaba a extenderse hacia otros. Aunque había energía y determinación, el grupo se enfrentaba a un claro desafío: ¿serían capaces de llevar a cabo este sueño? ¿Y qué pasaría si no llegaba nadie? Esas preguntas flotaban en el aire, entremezcladas con su esperanza. Con cada paso hacia adelante, la necesidad de mantener la fe crecía. La joven esperanzada interrumpió sus pensamientos: vamos a orar juntos antes de irnos. Que esta misión sea guiada por algo más grande que nosotros. Entonces todos, tomados de las manos, cerraron los ojos. La anciana comenzó a orar, y sus palabras eran como un bálsamo para el alma. Se sentía un peso levantarse mientras la conexión con lo divino se hacía palpable. En ese instante, cada corazón latía con expectativa. Cuando terminaron, la joven miró a todos. ¿Sienten eso? Hay poder en nuestra unión. Lo vamos a lograr. Mientras los demás asentían, Carlos sintió una paz inexplicable. Así, con la fe renovada, se despidieron y cada uno se marchó a casa, con la misión en el corazón. Sin embargo, la noche caía y los murmullos de sus sueños aún resonaban. Pero, claro, ¿qué otros desafíos surgirían antes del encuentro? ¿Qué otras luces tendrían que encender? La incertidumbre se colaba entre la alegría, y Carlos no podía evitar preguntarse: ¿serían realmente capaces de sobrepasar cualquier sombra que se interpusiera en su camino hacia el amor? La mañana del encuentro llegó con un aire fresco y luminiscente. Carlos sentía una mezcla de entusiasmo y nervios, como un niño esperando su cumpleaños. Las horas de reflexión y oración habían cimentado en su corazón la convicción de que estaban llamados a hacer algo grande. El parque, al que habían llegado con corazones llenos de esperanza, ahora era un espacio sagrado donde las almas podían conectarse. Con cada paso hacia el parque, veía a los miembros de su comunidad llegando. Había risas, abrazos y una liviandad en el ambiente que hacía temblar el aire de expectativa. La joven esperanzada había preparado la cartelera con frases inspiradoras y las historias escritas a mano de quienes habían querido compartir. ¿No es hermoso?, dijo, su sonrisa iluminando incluso los días más oscuros del pasado. Aquellos momentos sencillos de alegría mostraban que la luz de Dios irradiaba en sus corazones. Carlos buscó a don Alfonso entre la multitud. Su corazón saltó cuando lo vio, riendo con otros vecinos, como si el peso de la soledad finalmente se hubiera desvanecido. ¿Ves?, pensó Carlos, esto es solo el comienzo. La anciana había decidido traer la lámpara de aceite, y su brillo era un símbolo de la luz que todos llevaban dentro. En cada rincón del parque, pequeños grupos se formaban, el ambiente vibraba, había música, risas y esa esencia única que solo surge cuando hay amor. La anciana tomó la palabra, y cada mirada se posó sobre ella, expectantes. Hoy estamos aquí para despertar la luz que cada uno de nosotros tiene. No somos solo un grupo de personas, somos una familia unida por el amor de Dios. Su voz resonaba, transformando la energía en el aire en algo tangible. Todos asintieron, sintiendo la conexión, un hilo invisible conectando sus corazones. La primera conversación comenzó entre dos mujeres mayores, que al compartir sus experiencias encontraron consuelo mutuo. Nunca imaginé que me sentiría tan comprendida, confesó una de ellas, mientras la otra sonreía con complicidad. Carlos observaba, sintiendo que el milagro que habían estado esperando ya estaba sucediendo. Este acto de amor y conexión era el verdadero milagro, una sanación colectiva que brotaba desde lo más profundo. Gradualmente, Carlos se unió a las charlas, compartiendo su propia historia. He estado temeroso de mis desafíos, de las sombras que me acechan. Pero hoy, elijo caminar hacia la luz, hacia la esperanza. Su voz temblaba al recordar su travesía, pero era una mezcla de tristeza y gratitud que resonaba en la atmósfera. Las confesiones fluyeron, las oraciones se elevaron, y en cada historia, en cada lágrima, había un eco de liberación y sanación. Mientras avanzaba la jornada, un pequeño grupo se acercó, sorprendiendo a todos. Eran algunas personas del barrio, sus rostros conocidos, pero sus corazones, hasta ese momento, distantes. Se mostraban curiosos y cautelosos, pero al ver la calidez y el amor del encuentro, empezaron a sonreír y a abrirse. Era un momento de reconocimiento, no solo de amistad, sino de unión en la humanidad. Carlos sintió que el amor de Dios fluía sin cesar a través de ellos, iluminando cada rincón de su existencia.
comprendió que a veces, el verdadero milagro no era lo que pedían, sino lo que estaban listos para dar. La comunidad se sentía como un río vivo, fluyendo hacia nuevas oportunidades de amor y transformación. Es un nuevo comienzo, pronunció la anciana al caer la tarde, mientras todos miraban la puesta de sol, sus colores brillantes parecían reflejar el cambio en sus corazones. Estamos aquí para ser instrumentos de luz, no solo para nosotros, sino para cada persona que se cruza en nuestro camino. Así, la comunidad se comprometió a seguir compartiendo, a brindar apoyo y amor continuo. Por cada historia de dolor, generarían una de esperanza. Carlos sabía en su interior que, aunque el camino podría ser complicado, juntos podrían enfrentarlo. Habían despertado una fe renovada que no solo los transformaría a ellos, sino que irradiaría a todos a su alrededor. Con el corazón en la mano, Carlos dio gracias a Dios, sintiendo que la verdadera transformación estaba en marcha. Era el momento de dejar brillar su luz en el mundo, irradiando cada rincón del alma de quienes lo rodeaban. Este era solo el comienzo de su viaje de fe, pero el compromiso de amarse y apoyarse incondicionalmente era todo lo que necesitaban. Y así, la historia de Carlos y su comunidad no terminó allí. La misión de ser faros de luz apenas empezaba. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias de amor y esperanza lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Tu luz puede cambiar vidas.